Durante estas semanas hemos estado viendo diferentes aspectos de lo que implica la vida cristocéntrica. Y hoy entramos en un tema que es muy importante en la vida de la Iglesia y la vida del creyente. No somos individuos, somos seres sociales en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Nos relacionamos con unos y con otros. El hombre es un ser social, necesitamos, queramos o no, de otras personas. Es cierto que muchas veces, a lo mejor hasta conocemos, ¿no? Personas que viven aisladas, incluso, incluso a veces llegan noticias, ¿no? De que después de un tiempo se descubre que encuentran a una persona que falleció 2 años atrás, 3 años atrás, y la encuentran en casa y nadie se ha enterado, ¿verdad? Qué triste. ¿Por qué? Porque viven aisladas las personas. Hay personas que viven aisladas. Y hay personas que viviendo en medio de la sociedad, aún así, y en medio de relaciones con otros, pues también prefieren no mantener relación con otros. Bien, eh, dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, lo leo, no hace falta que lo busquéis, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Es cierto que el mundo provee, como dice el principio de la introducción de este estudio, el mundo provee un ambiente social que muchas veces hay muchas cosas muy buenas, pero otras veces no convienen para el cristiano y para aquella persona que ha tomado la decisión de seguir a Jesús. Dios, dice en la introducción, que Dios le ha dado al cristiano un ambiente social nuevo, distinto al ambiente que se puede encontrar en el mundo. Y ese ambiente precisamente es el cuerpo de creyentes, el grupo de creyentes que no solamente nos pueden proveer también de necesidades sociales como cristianos, sino sobre todo en este cuerpo de creyentes podemos movernos, ayudarnos hacia la meta de juntos el propósito de Dios de que caminemos hacia esa madurez espiritual que el Señor quiere que tengamos. Así que no se trata simplemente de relacionarnos, que sí, también, sino de buscar juntos esa meta que el Señor quiere que busquemos y para el cual nos ha integrado precisamente en la vida de la Iglesia. Y hemos de decirlo rotundamente, yo lo digo, aunque a veces en la Iglesia lo podamos ver también entre el grupo de creyentes, ¿no? Que el cristiano no debe ser un individualista. No, no puede ser, los hay, digo que no, los hay, ¿verdad? Pero el cristiano no puede ser, porque no forma parte del plan de Dios. Vamos a ver, pues, algunos aspectos. Dios desea que el cristiano se relacione armoniosamente con otros cristianos. Y está subrayada esta palabra, o la subrayo yo, de armoniosamente, porque, hombre, no se trata de darnos codazos, sino todo lo contrario, que haya armonía y buen amor y ambiente entre los hijos e hijas de Dios. Bien, pues vamos a ver, pues, entonces, vamos a entrar, ¿eh? Y como solemos hacer, os voy a pedir colaboración, ayuda, las lecturas, en los comentarios. ¿Sí? ¿Estáis preparados? Bien. Vamos a ver si esto funciona. A la primera no, a la segunda tampoco. Así que le voy a pedir a Joan que haga magia. La primera pregunta que encontramos en esta guía de estudio es: ¿qué es el compañerismo cristiano? Y, y os voy a pedir colaboración, por supuesto, como el micro, para que todos lo podamos seguir bien. ¿Qué es el compañerismo cristiano?
Voy a pedir a quien puede leer aquí. ¿Estáis preparados para leer? ¿Sí? ¿Puedes leer el párrafo este de aquí, por favor? Sí, párrafo. ¿Qué es el compañerismo cristiano? Como en todo el compañerismo cristiano, tiene un origen. En 1 Juan 5:1 nos habla de este origen y de su consecuencia. Si somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre, ¿cómo lo es de otras personas? ¿Qué significa esto para nuestra relación unos con otros? Aquí ya empezamos a empezar a estrujar un poco. ¿Qué significa? Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Quien lo tenga primero, por favor, que levante la mano y le pasamos el micro. Ahí, pues pasarle el micro, por favor. Aquí. Primera de Juan, capítulo 5, 1. Y a ver qué implica este versículo, porque está diciendo claramente la relación que tiene que haber entre Dios y sus hijos y Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Veis la relación? ¿Cuál es la relación que existe? Exactamente. Si yo he nacido del Padre Celestial y tú has nacido del mismo Padre Celestial, entonces nos correspondemos amar los unos a los otros, porque tenemos un mismo Padre. Así de sencillo, ¿verdad? Hay quien a lo mejor puede decir, sí, sí, soy del mismo Padre, pero tú de mi hermano o mi hermana, no, hemos nacido del mismo Padre. La palabra compañerismo se deriva de la palabra griega koinonía, ¿no? Lo hemos oído más de una vez, ¿verdad? Koinonía. Que quiere decir, esta palabra, entre otras cosas, tiene varios perfiles, ¿eh? Pero una de ellas es que es una comunión íntima, koinonía, una relación íntima con alguien o con algo, ¿no? La idea básica de koinonía es compartir en común. Compartimos en común algo, ¿no? En nuestro caso, tenemos en común a nuestro Dios. Dios nos ha dado mucho y quiere que lo compartamos los unos con los otros. Entonces aquí tenemos unos cuantos pasajes, a ver qué hemos escrito o qué hemos leído en estos pasajes. Aquí quizá no se puede ver muy bien, pero sí que lo tenéis aquellos que tenéis la guía en vuestras manos. ¿Qué compartir y cómo compartirlo? En función de estos versículos, ¿vale? El primer versículo, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16-18. Esto lo va a leer Encarna, que ya que tiene Primera de Juan, ¿verdad? El Evangelio de Juan, capítulo 13, lo puede leer, lo lees tú, Ángeles. Juan 13, la cita de Santiago. Y por favor, si lo leéis, también decid la respuesta. Santiago, capítulo 5, lo tienes, Joan. ¿Tú puedes leer? ¿No? Vale. Gálatas 6:1, pero tienes que dar la respuesta también. Y el otro Gálatas 6:6, por ejemplo, Félix, lo puedes leer tú. ¿Sí? Vale, pues entonces buscar cada uno los versículos que os he dicho y inmediatamente, y por favor pasar luego el micro a quien corresponda. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 18. Primera de Juan. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón,
¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué es lo Quiere- que está diciendo básicamente? Ya, yo no puedo estar comiendo y ver a mi hermano que no tiene nada y, Y compartirlo. y no compartir con él. No solo el comer, sino en cualquier necesidad. Puede que esté triste porque está pasando por una situación Sí. mal. Entonces yo debo de acercarme a él, darle un abrazo y decir, hermano, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué te pasa? Ujú. ¿Puedo serte útil? Y- Porque a veces, según hablemos a Ujú. nuestros hermanos por la situación que estén pasando, sea de tristeza, sea de necesidad, sea que está actuando mal y necesita que alguien le reprenda, como dice la palabra, que nos tenemos que unos Ujú. a otros, digamos, Ujú. decirnos cómo nos sentimos, cómo estamos, para poder compartir y poder ayudar. Ujú. Según hablemos a nuestros hermanos, o bien lo podemos ayudar o lo podemos hundir más, porque a veces nos creemos que Bueno. somos mejores que él. Ya. Por eso es muy importante, como dice aquí, Por el amor. en esto hemos conocido el amor, Claro. en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. No Ujú. ya la vida, pero sí nuestra forma de ser, demostrarle Ujú. al hermano Ujú. que nos tiene ahí para lo que sea. Y el amor es la gran motivación. Pues de manera práctica, es como estaba comentando, obras con hechos, compartes ese amor según las necesidades. Juan capítulo 13, versículos 12 y 13. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo sois. ¿Qué compartir? ¿Qué idea está dando Jesús Bueno, en estos aquí momentos? el ¿O qué es Señor puesto? se hace humilde ante los... La humildad. Exacto. Se hace humilde ante sus apóstoles. Él es el Es el maestro. maestro. Y aquí el hecho es compartir el servicio, Muy bien. ese servicio que tenemos que hacernos los unos a Ujú. los El que recibimos del maestro, hacerlo, Exacto. darlo a los demás. Y luego, pues, el compartirlo es actuando. Ujú. ¿No? El servicio ese Pasar a la acción. a la acción. Entonces, como Ujú. Él nos enseña. Ujú. Muy bien. Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo he puesto la oración, Compartir la oración. compartir la oración y cómo compartirlo, confesando. Confesándose unos a otros, ¿no? Porque como ha dicho Encarna, ¿quiénes somos, no? Claro, Todos la confesión es una acción de abrir el corazón, ¿no? Con todos los riesgos, pero también, como decía Encarna, ¿no? Cuidado cómo abrimos el corazón ¿Y con quién? y con quién, ¿no? ¿Con quién lo abrimos? Muy bien. Eh, Estamos viendo diferentes maneras, sí. ¿O quieres decir algo más? Ah, vale. Capítulo Gálatas 6:1. Vladimir, por favor. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote y a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Considérate a ti mismo, no sea que seas tentado. ¿Y qué respuesta aquí ha puesto tu ayudante? Ah, no puede, es que está muy resfriado. Compartir la verdad y verdadero. La verdad y verdadero. Compartir La verdad. la verdad. Claro, este es un tema interesante y complicado. Es cuando tú ves que alguien
también se ha hecho referencia a esto en Encarna, ¿no? Alguien que ves que tiene una situación difícil y que está andando mal y que está haciendo daño o cualquier otra circunstancia, hacerlo, pero con cuidado, con sumo cuidado, ¿no? Con sumo cuidado. Compartir la verdad siempre, pero cuidado cómo la hacemos, porque a veces la verdad se puede convertir en un hacha. ¡Plas! Y como ¿Eh? Sí, restauración. restauración, sí, Buscar la restauración, siempre, siempre. Y con mansedumbre. La clave es mansedumbre. Mansedumbre. ¿eh? Манседумbre — это ответы. Ujú. Манседумbre — это исправлять и наблюдание за каждым, чтобы не быть искушенным. Ujú. Sí. Encarna, ¿te vas a explicar una historia larga? Ah, porque va para usar el micro. Cuando dice la palabra, los mandamientos, no matarás, Sí. no se trata de coger un puñal o una pistola y matar a alguien, porque nosotros como creyentes muchas veces con nuestro comportamiento, en lugar de ayudar, matamos a ese hermano Podemos que está matar. empezando. Podemos con nuestra Claro, conducta. con Claro, nuestra sí, sí, actitud y nuestra sí. forma de ser, espiritualmente lo podemos matar. Sí. Por eso es muy importante Ujú, lo que dice la palabra, que no hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan. ujú. Bien, Gálatas 6:6, que hay mucho aquí para comentar. Gálatas 6:6, ¿qué dice? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ujú. O sea, si tú recibes bien, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? Bueno, de alguna forma yo aprendo de él y la cuestión, hacerlo partícipe, supongo es que de alguna forma en lo que me está enseñando él a mí, que Sí. se vea alguna cosa buena en mí, que estoy aprendiendo y hay deseo de alguna forma de... Exacto. Porque Sí, es que, y eso para el que enseña, pues es una alegría. sí, Es una alegría ver que realmente hay una respuesta, que hay un cambio, etcétera, ¿no? Sí, sí. Eso, darme muchos besitos y otras cosas. No, ya sé. Gracias. podemos Sí. invitarlo a alguna cosa, ¿no? A comer el domingo que viene, por ejemplo. Por ejemplo, es un buen Para tenerlo detalle, contento. me apunto. Bien, seguimos adelante. El compañerismo, estamos hablando, son algunos ejemplos, algunos de los textos que nos habla de la importancia del compañerismo. El compañerismo es un camino de dos direcciones. Para que sea genuino tiene que ser recíproco. Esta palabra a lo mejor no la usamos mucho. Recíproco, es decir, tenemos que aprender tanto a dar como a recibir. No todo el mundo está dispuesto ni a dar ni a recibir, o una cosa o la otra, pero tiene que ser en las dos direcciones. Por ejemplo, tenemos el perdón. ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo gestionamos el perdón? Esta es una de las cosas más complicadas. Perdón, a mí es un tema que me encanta porque además es uno de los problemas que vivimos continuamente, ¿no? La base de nuestro compañerismo es el hecho de que somos pecadores perdonados. Pecadores perdonados. Hay estos dos textos, el Mateo capítulo 5, versículos del 22 al 24, y Mateo también del 18, del 21 al 22, y aunque no vamos a entrar de lleno al tema,
porque ya digo, el tema es importante, muy importante, y hay que dedicarle más tiempo. Pero ¿cuál sería nuestra responsabilidad hacia nuestro hermano cuando le hemos ofendido y al revés? ¿Cuál es nuestra responsabilidad cuando él o ella nos ha ofendido? ¿Sí? ¿Entendemos bien las dos direcciones? ¿Vale? Entonces, en función de estos dos textos, Mateo 22 y 24, vamos a leerlo. Voy a leer yo el Mateo 5 y tú puedes leer Mateo 18, versículos del 21 al 22. Mateo 5. Mateo 5 dice así, versículos 22 y 24. Pero yo os digo, está hablando Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano, quien dice necio, dice tonto, dice cualquier otro insulto o menosprecio, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Tremendo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿De qué sirve que queramos mostrar buenas obras, como pueden ser ofrendas, si mis asuntos personales, el perdón no los tengo resueltos? Y Mateo 18, digo, la versión en catalán que digo. Aleshores, Pere preguntà a Jesús, Senyor, quantes vegades hauré de perdonar al meu germà les ofenses que em faci? 7 vegades? I Jesús respongué, no et dic 7 vegades, sinó 70 vegades 7. 70 veces 7. Por cierto, ¿dónde está el micro? Bueno, es igual. Bueno, de una manera teórica, Pedro estaba preguntando cuántas veces perdonaré a mi hermano, ¿no? Y había una ley que hablaba de una cantidad determinada, ¿no? Y Jesús le dice no, y pone, como siempre, el exceso para que se comprenda de que tantas veces como haya ofensa, ¿no? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Así que, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Sí, ¿ibas a decir algo? Bien, pues nuestra responsabilidad ante la ofensa es pedir perdón. Perdonar y pedir perdón. Como dice el Padre Nuestro, como lo estábamos viendo el otro día. Porque además, ya sería, ¿no? El Padre Nuestro justamente acaba y Jesús hace una coletilla y habla del perdón. O sea, el Padre Nuestro, que es tan magnífico, pero Jesús quiere enfatizar la importancia del perdón. Para ser perdonados tienes que perdonar. Bien, vamos adelante. Con esta idea del propósito ahora del compañerismo cristiano. El propósito. Y es importante. Yo creo que este tema puede incluso ser como una piedra de tropiezo para determinados creyentes. Si no se entiende bien la importancia del compañerismo. ¿Cuál es el propósito del compañerismo? Dice el guión que esta relación fraternal va más allá de pasar buenos momentos juntos, que sí, que está muy bien. Yo acepto la invitación para comer el domingo, lo podemos pasar muy bien, pero no es una cuestión simplemente
de pasar buenos ratos, que sí que lo hemos de pasar, sino sobre todo también teniendo en cuenta cuál es el propósito de Dios. ¿Qué podemos sacar de importante de la lectura de este pasaje de Eclesiastés, capítulo 4, versículos del 9 al 12? Son 4 versículos. Eclesiastés, capítulo 4. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeran el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos, se calentarían mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Este último versículo se usa mucho para las parejas, ¿no? Los matrimonios y tal, pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? Se aplica, vale, está muy bien, ¿no? Pero habla de la importancia de dos que nos podemos ayudar, nos podemos apoyar. Y cuando uno cae, el otro, venga, ánimo, arriba, vamos, adelante, seguimos. Esa es la idea, ¿no? Así que, ¿alguno de vosotros ha tenido alguna reflexión sobre este pasaje que queráis añadir? Es mejor la unión entre los hermanos, siempre. Trae beneficios. Unidos en Cristo. Sí, unidos en Cristo porque podemos estar unidos a aquellos que tenemos, digamos, afinidades dentro de la iglesia, o que tenemos buen rollo, o que nos sentimos a gusto, lo cual no está nada mal, pero en Cristo no hay fronteras, no hay barreras, ¿no? Y podemos, aun siendo diferentes caracteres, diferentes maneras de pensar en muchas otras cosas prácticas, en Cristo podemos estar unidos. La unión de fuerzas, que es lo que dice el siguiente párrafo, en el compañerismo es un principio bíblico que lo podemos ver muchas veces en la Biblia. Piensa en Proverbios capítulo 27, versículo 17. Este es un versículo que hay un querido hermano que siempre me lo recuerda. Hierro con hierro se aguza y así el hombre aguza el rostro de su amigo. ¿Qué beneficios de esta relación? ¿Entendemos el versículo? Porque esto del hierro con hierro se aguza, ¿qué significa? Sí, se afila. El hierro. A ver, ¿cómo lo dice en catalán? Porque yo este versículo lo leo. Bueno, a ver, ¿qué dice? Es igual al ferro. No cal, si jo... No. El ferro és igual al ferro i a l'home és igual a un altre. Bueno, en un sentido somos iguales, pero la idea que está dando más es que tiene que haber relación para sacar mayor provecho. Somos iguales, el roce hace el cariño, ¿no? Como dice él. El roce hace el cariño. El refrán tiene esta explicación muy práctica. Pero la idea es esa, nos vamos, además, no solamente es una cuestión de roce, de relación, sino de ajustarnos, de afinarnos, afilarnos, aprender el uno del otro, apoyarnos el uno al otro. Esta es la idea del versículo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo? Unidad antes que estábamos hablando y fuerza ahora más. Fuerza. Sí. Bien. El cuerpo, seguimos avanzando. Estamos viendo algunos aspectos importantes del compañerismo cristiano. El cuerpo de Cristo.
Quizá esta es la imagen más clara, ¿no?, que encontramos especialmente, sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿no?, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está compuesto por todas y cada una de las personas que hemos nacido de nuevo por esa fe en Cristo, por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ahí estamos todos, y en todo el mundo, de los 8.000 millones, pues no sé, los que seamos, 3.000, 4.000 millones, formamos parte del cuerpo de Cristo. Y nuestra mutua y fe y experiencia personal con Cristo nos une en el cuerpo de Cristo. Y esto hace que seamos una familia, que seamos hermanos, hermanas unos y otros. Las diferencias no son cosas esenciales, por lo tanto, nos aceptamos como hijos del mismo Padre por haber nacido del Padre, que lo hemos leído al principio, nacido en Cristo. ¿Quién es la cabeza? Pues, y Él es, dice Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo, y eso lo olvidamos muchas veces, porque pensamos que es algo o es algo tan espiritual, ¿vale? Es tan espiritual que lo dejamos allá arriba. Pero no, es la cabeza, es quien piensa, quien gobierna, quien controla, quien sabe, y por lo tanto la cabeza la hemos de tener presente siempre, que Cristo es la cabeza. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Entendemos primogénito entre los muertos porque resucitó. No fue el único, ¿eh? Antes de Jesús hubieron otros que resucitaron, pero murieron después. Buen detalle, exacto. Premio para el niño. Dice, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo, la iglesia es el cuerpo de la iglesia, pero la preeminencia la tiene Cristo. ¿Hasta qué punto es importante esta analogía o esta ilustración que se enseña en la palabra y que establece la autoridad en el cuerpo de Cristo? ¿Qué reflexiones te lleva este versículo? ¿A dónde te ha llevado recordar esto? ¿A que Cristo es el soberano? Sí, claro, es el único Dios y verdadero. Pero el hecho de que Él sea cabeza de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿te lleva algún pensamiento más? Él es soberano, Él es Dios, que tiene el control. ¿Qué digo, la Kima? Ya. Es que lo contaré después, no puedo. Bueno, con uno solo. Lo que pasa es que, a ver si me sé explicar. Por aquí. Yo hace 2 años, ya empiezo, veía las cosas igual que ahora, pero no tenía las necesidades que tengo ahora. Ujú. Y me he cogido más al Señor, Ajá, ¿comprendes? claro. Ahora el Señor para mí es mi todo. Ujú. Sin Él me da miedo hasta dar un paso así por mi cuenta. Confío en Él en todo. Ya. Y al confiar en Él en todo, pues me lleva a preocuparme más del hermano, a todas estas cosas que hemos dicho. Ujú. Al estar tan cerca del Señor, me Sí. lleva más a lo demás. A medida, cuanto más reconoce uno que Cuanto más te acercas te al hace- Señor, hace- el Señor más se acerca a ti. Y entonces te acercas más al hermano. quieres pues servirlo mejor, quieres hacer más lo que Él desea que hagas, ¿comprendes? Amén. Pero yo hace 2 años
Sí, era creyente, amaba Hombre. al Señor, pero no tenía las necesidades que tengo ahora. Entonces, gracias, Kima. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno es más consciente, ¿no?, de la dependencia del Señor, entonces también es más consciente del cuerpo de Cristo. Porque como uno depende más y más del Señor, te das cuenta que los otros hermanos, aquellos que formamos parte de la comunidad del cuerpo de Cristo, también lo necesitan, aunque algunos no se den cuenta o no lo valoren de la misma manera. Entonces uno está más dispuesto a servir y a darse. Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Le vamos a dar la oportunidad a Marcelo. Aquí todo el mundo tiene que... Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5, enseña de que todos los cristianos son miembros del cuerpo. ¿Qué entiendes por ser miembro? A ver, ¿qué dice? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Fijaos el detalle, no solamente somos miembros del cuerpo, y podríamos decir, formamos parte de, sino que además hay una pertenencia. Somos miembros los unos de los otros. Concepto, pone la ilustración del cuerpo físico, ¿no? Pablo. Por eso nos dolemos, por eso hay tantos consejos sobre esto. A todos los creyentes se les ha dado diversas pero importantes responsabilidades en este cuerpo espiritual. Tenemos que ir avanzando. Este es un tema que nos gusta mucho y nos vamos quedando un poco en él. 1 Corintios 12, versículos del 14 al 27. No lo leemos todo porque si no no iremos avanzando. Pero espero que lo hayáis leído. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 14 al 27. Sobre este capítulo o este fragmento habían varias cuestiones para reflexionar. ¿Quién asignó a los miembros el lugar que ocupan? Leemos en el versículo 18. Versículo 18. Dios. Dios es el que ha asignado los miembros en el lugar. Versículo 25. ¿Qué desea Dios para los miembros? Versículo 25. El 25. Que no haya desavenencias. Que no hayan desavenencias. Es el deseo del Señor. Que no hayan desavenencias en este cuerpo que debe estar cohesionado. ¿Cuáles actitudes pueden quitar? Estos pueden quitar la armonía entre los miembros. Por ejemplo, versículos 15, 16, 21. Ponerse en un lugar en el que le corresponde. Desavenencias. Despreciar al otro hermano. Cualquier actitud que es negativa, que no es acogedora, eso quita la armonía entre los miembros. ¿Existe algún miembro inútil en el cuerpo? Todos son necesarios, ¿verdad? Bueno, a veces a uno le pueden extirpar el apéndice o como ha pasado con Marina, que le han quitado 2 muelas. Pero nos quitan una parte y bueno, podemos ir tirando más o menos, ¿no? Podemos ir mejorando. Nos quitan la vesícula, ¿vale? Sí. Exacto. Ayer, no sé si pudisteis ver, ayer estuvimos viendo una película de estas no de heroísmo, pero de superación, en el que un hombre se pierde en la montaña y está 7 días en la nieve y finalmente
en la historia, por acabarla rápido. Es un hombre, es un joven que era adicto y en cuanto vives toda esa experiencia, lógicamente deja la adicción, pero uno de los problemas consigue llegar hasta un lugar donde pide auxilio, y vienen a rescatarlo, lo rescatan. Está basada en hechos reales y él había sido jugador de hockey, de estos de hockey de hielo, y al final sale la imagen del verdadero protagonista, como las piernas se le encangrenaron por el tema del hielo, se lo congelaron y entonces él ya sale con las piernas amputadas, pero sigue practicando, sigue corriendo, sigue haciendo snow y enseñando a los niños la importancia de la superación, ¿no? Te pueden cortar una parte, bueno, la iglesia, pueden haber miembros que a lo mejor, no digo que están enfermos, pero la iglesia tiene que continuar adelante y vamos adelante y ayudándonos los unos a los otros, aunque nos falte alguna pierna de vez en cuando. Dice el versículo, mirad cuán bueno, no, esto no es, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El Salmo 133, versículo 1. No sé si esto... No, esto no es. Bien, hablamos ahora de la iglesia, muy rápidamente. La iglesia viene directamente del griego, la palabra griega que significa una asamblea reunida con un propósito. Una iglesia local, como es en nuestro caso, es una asamblea de personas que estamos de acuerdo en lo que creemos y en lo que creemos que Dios haga con nosotros y estamos haciendo todo lo posible para conseguirlo. No simplemente lo creemos, sino que además nos ponemos de acuerdo para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por supuesto, habrá variedad en la manera de la expresión de las asambleas, según las culturas. Aún en una misma ciudad habrán iglesias que tienen una manera de hacer, otras tienen otras maneras de alabar, otras de poner unas normas. Eso ocurre. Sin embargo, todos aquellos que somos realmente en Cristo podemos tener esa relación personal con Dios. Bien, observa estas dos necesidades de reunirnos como creyentes. Dos. Una es, leemos aquí en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. ¿Quién lo tiene por ahí para leer? Vale, léelo, Joan. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. A veces este versículo parece como un consuelo, ¿no? Decir, mira, fíjate, los cristianos ya de hace 2000 años, ya algunos dejaban de congregarse, algunos dejaban de relacionarse con otros creyentes, ¿no? Bueno, no es ningún consuelo, sino si está la exhortación es porque el Espíritu Santo ya estaba guiando para decir que esto te iba a ocurrir a lo largo de la historia. Pero a mí me encanta este versículo, siempre me encanta, sobre todo por lo que dice, y considerémonos unos a los otros. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa considerarse? Que nos tengamos en cuenta. Que sé que ya empiezo a saber tus manías y tus costumbres y tu carácter y tu personalidad, y lo tengo en cuenta. Si ya sé cómo eres, tú ya sabes cómo soy yo, ya me vas descubriendo. Y aún así, eso dice, considerémonos para estimularnos al amor. O sea, no es de decir, yo veo cómo es Luda y no me gusta. No, yo veo cómo es Luda y eso me anima a amarla más, a estimularme, a coger al apetito, ¿no? Como aquel que antes de comer, pues empieza a comer un poquito del aperitivo
¿eh? Y el apetito se abre más y empieza ya a comer, ¿no? Sí. Cuando... Sí. Está ahí. ¿Cómo puedo mostrar amor a personas si persona no le gusta? Ah, vale, vale. Está claro. Sí, 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 sí. No, sí, sí. La pregunta es muy, muy buena y la respuesta no la tengo. Porque es cierto que muchas veces no le caigo bien. La idea es esta, que no le caigo bien a una persona dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, ¿verdad? Es eso. Claro, es muy bueno eso. Que nos vamos perfeccionando en el amor en el amor en Cristo, para ir aceptando a la otra persona. No, 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 no estoy diciendo eso. Creo que no. No, no, estoy diciendo eso que a veces no le caigo bien a un creyente, a otro, ¿y qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Lo único que sí que mi actitud no es decir, bueno, pues como no le caigo bien, corto. No, eso no es. Es que, bueno, pues Señor, yo amo a esa persona a la que yo no le caigo bien. Esa es la idea, ¿no? Eso es por ahí por donde estamos hablando, ¿no? Las relaciones son muy complicadas y no lo van a ser en una iglesia. Y además, como en nuestro caso, que no somos una iglesia, una metro iglesia, ¿no? Donde nos conocemos más fácilmente o nos podemos encontrar más fácilmente, ¿no? Bueno, algunos de los beneficios que recibían los primeros cristianos al tener compañerismo mutuo lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 42, ¿no? Que los cristianos, los primeros cristianos, la iglesia primitiva, Y, pues y estaban, perseveraban perseveraban, en la doctrina de los apóstolos, en la apóstol, comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. fijaos en estos principios, dice, perseveraban en la doctrina. O sea, lo primero, basado en la palabra. Y muchas veces ponemos las relaciones dentro de la iglesia, las ponemos, la palabra la ponemos detrás. La palabra tiene que ir delante. Perseveraban, insistían, le daban el valor a la doctrina. Dice después en la comunión unos con otros, esa coinonía que decíamos antes, el partimiento del pan donde Jesús es recordado como el centro, y en las oraciones. Muchos problemas se diluirían si tuviéramos estos 4 principios como algo prioritario a nivel de iglesia. Bien, vamos adelante. El liderazgo cristiano, y con eso vamos acabando. Para que el cuerpo de Cristo pueda cumplir su propósito de cuidado y crecimiento de sus miembros, Dios ha establecido que hombres y mujeres cuiden de su grey, siervos de Dios que desempeñen la labor de edificar la iglesia. Y esto es un recordatorio. Según Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. ¿Quién lo puede leer, por favor, por ahí detrás? ¿Lo leéis por ahí? Efesios capítulo 4. Este es que... ¿ves? Un momento. Y él mismo construyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad y la fe y del conocimiento
del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de Cristo y de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es un pasaje al cual ya le dedicamos hace un tiempo bastante. Pero bueno, vamos a ver 4 cositas, o 3, mejor dicho. ¿Quiénes tienen la responsabilidad de edificar la iglesia? Todos estos que aquí menciona. Pastores, maestros, evangelistas. ¿Con qué fin se dan estas responsabilidades? ¿Cuál es el propósito? Versículo 12. Perfeccionar a los santos. La idea, ya sabéis, la palabra perfección es madurar, equilibrar, ayudar en ese crecimiento. Ese es nuestro propósito, ha de ser nuestro propósito siempre. ¿Cuál es la meta final de dicho servicio? Lo encontramos en el versículo 13. ¿Cuál es la meta? ¿Hasta dónde hemos de llegar? Hasta que lleguemos a la unidad y del conocimiento del Hijo de Dios, a un santo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oh, qué meta, ¿eh? Qué meta tremenda. Qué meta tremenda tenemos todos aquellos que de una manera u otra estamos intentando, queremos ayudar a unos y a otros para que juntos lleguemos a esa unidad de la fe y del conocimiento. ¿De quién? De Cristo, del Hijo de Dios, de Cristo. Bien, dice aquí la contribución de los pastores, ancianos de las iglesias para que el compañerismo fraternal sea una realidad debe estar basado en una autoridad espiritual. Buah. Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Lo lees, Ángeles? ¿Lo tienes? Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. ¿Qué recompensa recibirán del príncipe de los pastores si cuidan bien de su grey o de la congregación? La corona. Corona incorruptible de gloria. Y ese es todo el premio, menudo premio. Wow, fantástico. Bien, Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 17 nos instruye acerca de nuestra actitud hacia nuestros líderes espirituales. ¿Cómo piensas que esto se aplica a ti? ¿Qué habéis puesto aquí? En Hebreos 13, capítulo 13, versículos 7 y 17. El 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad
su fe. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Cómo piensas que esto se aplica a ti? ¿Qué reflexión, si alguno queréis? Claro, claro, está claro. Esta es la condición que lo pone. Vale, si se sujetan, y si se sujetan, Yo creo que es la autoridad delegada de Dios aquí en la tierra, ¿no? Y por lo tanto, ellos hablan no como la persona que son, sino como la autoridad que Dios les ha dado aquí. Entonces, es una autoridad espiritual, ¿no? Y le ha dado Dios, Sí. con lo cual, si obedecemos al pastor, estamos obedeciendo a Dios. No sé si es esa reflexión. es una línea muy fina, ¿eh? Muy fina, muy, muy delicada. Consideración. Porque sea como sea, el pastor tiene la responsabilidad de la iglesia, que es un trabajo muy, muy fuerte y como mínimo respetarlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Digo yo. Y que él siempre nos habla en base bíblica, ¿no? Lo que dice la Biblia, no lo dice la persona, lo dice... Pero muchas veces podemos, aquellos que estamos al frente, caer en, lógicamente, pues somos humanos y podemos poner lo que yo digo, nuestra humanada, decir algo que a lo mejor, o la impronta, y meter la pata y equivocarnos, que yo de eso soy bastante experto, en equivocarme, pero es cierto que el respeto, el reconocimiento, muchas veces, para mí es una garantía, personalmente ya lo digo, es una garantía que lo que diga esté basado en la palabra y no esté basado en mi opinión. Y eso es lo que procuro. Entonces, y aún así te equivocas, y aún así te equivocas, me equivoco. Ujú. Ujú. Amén. Gracias. También que es un... Sí, pero si no es el Capitán Araña. Sí. Alguna vez sí que me he sentido así, ¿eh? Ujú. Ujú. Bueno, seguimos. Así también dice, bueno, hay este versículo, así también, esto es algo que también dice la palabra, hay dos versículos en 1 Corintios 9:14 que dice, así también ordeno, ¿dice qué dice? ¿Ordeno al Señor? No. Y el siguiente versículo, Gálatas 6:6. enseñado Toda cosa buena. lo destruye. Aquí sería también la parte, digamos, de apoyo administrativo, económico, financiero, etcétera. Bueno, vamos acabando y esto ya vamos conociendo. Así que hoy hemos tratado el compañerismo, que tiene su base principal en la participación mutua, en ayudarnos mutuamente, tanto en dar como en recibir. Formamos parte de la familia de Dios, hay mucho sobre esto. Necesitamos compartir con otros lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado perdón, nosotros también tenemos que dar perdón. Dios nos ha dado posesiones, recursos, también están para ponerlos al alcance de la necesidad de otros.
amor, palabra, en fin, un montón de cosas. Dios desea que vivamos en esa unidad y armonía los unos con los otros. Y no hay ninguna comunidad, ninguna iglesia que sea perfecta, porque las iglesias están llenas de hombres y mujeres imperfectos y todos estamos en un proceso de crecimiento. Y el que no crece, pues se queda en ser un niño infantil, espiritual, y entonces las decisiones son, como dice la Escritura, carnales, ¿no? Así que qué bueno que el Señor, pensándolo en todo, también nos ha dado un ámbito que es la Iglesia para que podamos ir creciendo. Vida cristocéntrica, y hemos estado viendo estas semanas, pues acerca de la obediencia, hablamos de la oración, hablamos de la palabra, del compañerismo, y el último día estaremos hablando acerca del testimonio. El testimonio como hijos de Dios, como creyentes que hemos de dar a otros. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?